La noche en que Ryan Whittaker bajó de su coche negro, la nieve parecía moderar incluso la arrogancia de Aspen. El motor se apagó sin ruido. La calle ancha, iluminada por guirnaldas y faroles, olía a leña y a azúcar quemada. Ryan sostuvo la puerta como quien posa una pregunta al mundo y espera que nadie responda. Había aprendido a moverse como si fuera transparente, entradas medidas, sonrisas ensayadas, una distancia que protegiera su vida privada de manos con intención de etiqueta. Dentro del vestíbulo del hotel, la gente se refugiaba del frío con copas y conversaciones mullidas por villancicos. Hannah Brooks apareció entre el trasiego con una ristra de llaves, una libreta donde anotaba pedidos y una capa de nieve derretida en sus botas. Tenía una manera de caminar que traicionaba la costumbre de equilibrar bandejas con una mano y sueños con la otra. Era torpe en la forma entrañable de quien no busca esconder su humanidad. Se golpeó la frente con el borde de un carro de toallas, murmuró algo que fue más gracioso que insulto, y pidió perdón al mismo aire como si el aire pudiera tomar partido por ella. Mrs. Martínez la miró con esa ternura exigente que las jefas desarrollan cuando saben que una chica vale más de lo que costó contratarla. Melissa, su compañera, le recordó sin mirar: «No pierdas la llave 23 otra vez, Brooksy». Hannah respondió con una sonrisa que se volvía excusa y promesa al mismo tiempo. Vivía en ese equilibrio, orgullosa de su trabajo, consciente del origen y tan acostumbrada a explicarse que a veces se olvidaba de que no debía hacerlo. Ryan se acercó al mostrador antes de que nadie supiera su rostro. Cuando la bandeja de tarjetas tocó la madera, Hannah levantó la vista y vio algo en él que no tenía que ver con la etiqueta. No era la cara perfecta de una portada, sino un cansancio elegante, un tipo que se había aprendido a ser reservado como un hábito de supervivencia. Ella, sin planearlo, dejó escapar una risa quedita al intentar escribir su nombre en la tarjeta de registro. Sus dedos temblaron y la letra quedó torcida. R. Whittaker. Mrs. Martínez murmuró una corrección detrás. Melissa soltó un «¡Ay, Hannah!», como si presintiera comedia. Ryan, sin levantarse del abrigo, la observó. La desaprobación en su mirada fue un segundo y se volvió curiosidad. No dijo nada cuando ella, roja de vergüenza, le ofreció una copia del registro con la caligrafía inclinada. Lo único que eligió decir fue su nombre con una voz que carecía de la teatralidad que esperaban siempre. Ryan Whittaker. Hannah escuchó la claridad de la pronunciación y respondió como si se tratara de un trabalenguas domesticado. Mayor Whitt. No, señor Whittaker. Disculpe, aquí tiene su llave. Ese tropiezo minúsculo, la letra mal hecha, la frente rosada por el carro, una frase vacilante, fue suficiente para que algo comenzara a hacer ruido entre ellos. Ryan guardó la llave en un bolsillo interior, y cuando pasó por detrás del mostrador, notó la toalla anudada a la cintura de Hannah, el hilo suelto en la esquina de su delantal. Un mundo hecho de pequeñas cosas. No duró mucho la vergüenza. Hannah regresó al servicio con la rapidez de quien tiene prisas porque hay cuentas por pagar y sueños por pulir. La escena se quedó en la memoria de ambos como la primera piedra de una conversación que aún no tenían palabras para sostener. Cuando volvió a la cocina, la bandeja con leche fría tembló en sus manos. Era uno de esos despistes que se le pegaban en días ocupados. La leche se volcó y un hilo blanco corrió por el suelo como si fuera un río tímido. Hannah congeló los pies, maldijo para sí y extendió un paño. Ryan, al pasar por el corredor que llevaba al bar, vio la escena. No era del tipo de hombres que se ofrecían a limpiar. Su vida estaba calculada para preservar un perímetro. Sin embargo, caminó hasta la salida del bar con una taza caliente para alguien, y por un acto minúsculo, dejó media sonrisa en el borde de la suya y un billete en la boca de la jarra para que no quedara huella de vergüenza. Ella, en su cabeza, inventó 1.000.000 de historias sobre por qué lo había hecho. Tal vez es un cliente generoso, pensó. O tal vez trabaja en un banco. Pero cuando sus manos recogieron la taza que él dejó, encontró sus ojos, una rendija cansada que, por un segundo, no estaba interesada en la fama, y respondió con un gracias,
que pareció más humano que todos los agradecimientos que había recibido de los huéspedes VIP. Ryan, por su parte, se permitió ese instante de ternura como quien prueba un plato nuevo en un restaurante caro, con moderación. No quería ser el centro de más deseos frívolos. No quería que una mesera en Aspen se convirtiera en otro nombre en su álbum de encuentros fingidos. Había aprendido a creer poco en la sinceridad ajena. La codicia de su ciudad y la de su vida personal lo había vuelto precavido. Sin embargo, había algo en Hannah que no encajaba en las fórmulas que le habían servido de blindaje. No era coquetería ni cálculo. Era una torpeza digna, una honestidad que no pedía aprobación. Eso lo llamó, aunque él no estaba seguro de querer responder. Mientras la tarde se desgranaba, sucedieron pequeños encuentros. En el ascensor de servicio, ella luchando por equilibrar una pila de sábanas recién planchadas. Él abriendo la puerta y ayudando con una mano discreta, como si su contacto fuera un préstamo temporal. Las palabras que intercambiaron fueron cortas, sin promesas, pero las manos que sujetaban las telas crearon una complicidad silenciosa. Hannah notó un aroma a madera y colonia discreta en su abrigo. Ryan notó que ella tenía un tic con el labio cuando estaba nerviosa. Mordía la esquina del labio inferior como si intentara ocultar una sonrisa. En el cuarto de almacenamiento, entre latas de café y cajas de aderezos, se sentaron 5 minutos a regañadientes y hablaron de cosas pequeñas. De cómo arrancar una mancha de vino tinto de una camisa. De por qué la lavanda era mejor que el eucalipto para la ropa de cama. De que Hannah algún día quería abrir un pequeño inn donde la gente no se sintiera apurada. Ryan escuchó con la atención que alguien aprende a dar cuando habla poco. Le dijo que su sueño le parecía sencillamente sólido, y ella se rió por lo bajo, sorprendida por el adjetivo. En su interior, pensó que era inesperadamente generoso que alguien como él usara una palabra tan doméstica. Cuando compartieron un café entre cajas, la conversación fue fluyendo. Hannah no se presentó como la chica del mostrador, sino como alguien con una lista de deudas y un plan a medias. Tenía orgullo, no lástima. Contó que su madre le enseñó a coser y a rehacer cosas, que había trabajado en un pequeño café en su ciudad natal antes de mudarse por un internado que prometía experiencia, no dinero. Ryan la miró y guardó la distancia que le dictaba la experiencia de sus viejos errores. No era desconfianza sin motivo. Había pagado por sonrisas, y cuando creyó hallar algo sincero, la verdad le demostró cuán costosas podían ser las apariencias. Al otro lado del hotel, alguien empezó a hablar de la gala navideña, con la reverencia que se reserva a rituales importantes. El evento era uno de esos lugares donde se debatía poder y se confeccionaban alianzas, donde el brillo no solo iluminaba, también dividía. Ryan había asistido a muchas de esas ceremonias por costumbre corporativa, por presencia, por lo que el mundo esperaba de él. Esta vez, en su agenda, la gala era una caja a la que no deseaba poner el corazón, y aún así, mientras una chispa inocente se encendía en el cuarto de almacenamiento, el deber volvió a llamar. La llegada del grupo se anunció como si fuera un capítulo. 7 coches, 7 siluetas que no charlaban tanto como sincronizaban miradas. Las 7 mujeres de élite no entraron una por una, sino como un solo cortejo de opciones. Su presencia, más que una casualidad, parecía un reclamo. Vanessa Clark apareció en la delantera, impecable, con un abrigo tan perfecto que parecía diseñado para que nadie pudiera tocarlo. Ella tenía la mirada afilada de quien mide el terreno y encuentra equivalencias entre lo que quiere y lo que puede comprar. A su lado, había una influencer que repartía sonrisas como si fueran tarjetas de presentación. Una inversora con un portafolio que hablaba por ella. Una diseñadora de interiores que miraba la lámpara como si evaluara su gramática estética. Una heredera vestida de quietud. Una filántropa con voz de micrófono. Y una mujer de negocios cuya mirada calculaba las relaciones como si fueran fichas de ajedrez. Fueron 7 pasos que resonaron en el lobby. Un murmullo recorrió el espacio. Los empleados se alinearon en el protocolo. Presentaciones medidas, cortesía, y una parte práctica de su trabajo que exigía neutralidad. Mrs. Martínez colocó a Hannah a un costado y le dijo, en voz baja pero firme, que se mantuviera profesional y que evitara comentarios que pudieran parecer indiscretos. Melissa,
que conocía la cara de Hannah cuando estaba a punto de decir la verdad sin filtro, le dio un guiño cómplice y le murmuró: «Sopórtala, Brooksy. Sopórtala y no te comas las uñas en público». Vanessa inspeccionó el hotel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había oído decir, porque en Aspen la información viaja por hilos finos, que Ryan Whittaker se alojaba allí esa semana. Las redes y la prensa le habían dedicado páginas respetuosas. La posibilidad de asociarse con él era una moneda que podía comprar muchas cosas. El grupo se movía como una unidad, riéndole a una cámara cuando había una, comentando en voz baja cuando podían, observando con la atención que ejercen las mujeres que han hecho del mundo su terreno de juego. Desde la perspectiva de Ryan, la entrada de las 7 mujeres generó el efecto esperado: un aumento de pulsaciones, una certeza de que la noche traería ruido. Meses de ver cómo su nombre era objeto de inversión emocional lo habían vuelto receloso. No era paranoia, era lección. Recordó, con una claridad que dolía apenas, algunos acercamientos que en su momento consideró sinceros y que terminaron siendo acuerdos con letras pequeñas. En su silencio, una voz interna le repetía: «Mantente a salvo». Sin embargo, en la otra esquina de ese pensamiento, algo lo empujaba a mirar a Hannah. Había una honestidad en su torpeza que contrastaba con las sonrisas medibles de las 7. Ese contraste le resultó, sin querer, refrescante. Marcus, su asistente, apareció cuando las ruedas dejaron de sonar. Era eficiente, atento, y había aprendido a leer cuando su jefe quería espacio y cuando no. Observó el grupo de mujeres con cautela. Conocía la maquinaria social y sabía que, para Ryan, aquello podía convertirse en un problema de exposición. También notó la forma en que Ryan miró a Hannah desde el bar. Hubo una curiosidad que no tuvo nada que ver con factores públicos. Marcus guardó esa información como si fuera una pequeña bandera mental. La traería a la mesa si algún rumor amenazaba con convertirse en crisis. La primera noche tras la llegada de los 7 fue un entramado de gestos cuidadosamente ejecutados. Hannah volvió a su trabajo. Dobló toallas, acomodó sábanas, repartió las cajas de postres con la concentración de quien cuida de su futuro. No se dio cuenta, al principio, de que algunas miradas del grupo pasaban de la elegancia calculada al interés personal. Hubo fragmentos. Un comentario sobre la simplicidad de la camarera que debía ocultarlo tras la palabra elogio. Una foto tomada de reojo. Una mención que Marcus captó en los mensajes de su jefe. La presencia de las 7 operaba como un filtro. Todo lo alrededor de Ryan se volvía sujeto de juicio o de intención. Esa misma noche, al terminar su turno, Hannah encontró una chaqueta olvidada entre las colchas secas, una pieza de lana oscura con un forro que olía a madera y tabaco. No era su estilo, pero había algo en ese abrigo que le pareció familiar, como un pedazo de alguien que había pasado por ahí y no había sido reclamado. Con la inocencia de quien no ve peligro donde hay valor social, la guardó detrás de una puerta del almacén como si fuera un préstamo en un banco de tiempo. No imaginó que ese abrigo iba a ser un símbolo más adelante. Por ahora era solo un abrigo. La mañana siguiente trajo correos, recados y un rumor sutil de que la gala sería más concurrida que nunca. La ciudad, tan habituada a la pompa, se preparó para una noche donde las personas venderían ilusiones envueltas en papel de brillo. Hannah regresó a su turno con la mezcla de cansancio y orgullo que conocía bien. Su madre la esperaba para ayudar con los números, y su plan de IN exigía sacrificios paciente. Ryan, durante su desayuno íntimo, miró por la ventana y verificó mentalmente la lista de asistentes a ese evento. Había nombres que estaban allí por poder, algunos por ambición, otros por mera tradición. En el fondo de su pensamiento quedó la imagen de una chica que había escrito su nombre mal en una tarjeta de registro. No era suficiente para quebrar su rutina, pero sí un ruido que ya no le pareció molesto. El hotel se convirtió, durante los días previos, en una coreografía de preparativos y pequeñas tensiones. Hannah fue asignada a tareas que la acercaron a la gala sin ponerla en el centro. Ayuda en el vestuario menor, traslado de piezas, atención a invitados secundarios. Melissa la sostuvo. Mrs. Martínez le ofreció,
En privado, un consejo de supervivencia en el que no cabía la sumisión. Hay distancia entre ser amable y ser presa. No confundas. Hannah tomó el consejo como se toma una brújula. Vanessa, por su parte, trabajó sus hilos. No era malvada de manual. Era ambiciosa, lo que en su caso significaba disposición a maniobrar. Observó la relación que se fermentaba como se observa un vino prometedor, no por maldad inherente, sino por la posibilidad de una alianza que le reforzara estatus. Había oído que Ryan era un hombre al que muchas de su clase miraban como adquisición o apuesta. Si había una mujer capaz de jugar sus cartas con sigilo, esa era Vanessa. Tenía un plan que no necesitaba grandes conspiraciones para funcionar. Un gesto público, un rumor y la prensa como perpetuadora. En las sombras del hotel, alguien grabó la llegada de las 7 con la discreción que ya se acostumbraba a vender. Un breve clip circularía después por un círculo de teléfonos y, aunque por ahora solo era un rumor, el pequeño mundo de Aspen comenzaba a tejer su tela alrededor de ese hilo. La ciudad se dormía, la nieve seguía cayendo, pero dentro del hotel la tensión se acumulaba como vapor en una olla. Hannah dobló las últimas sábanas de su turno y recordó, por un segundo, la palabra con la que había descrito su sueño a Ryan. In. Esa imagen la calentó más que el té de canela que se sirvió en la cocina. Tenía la sensación de que, fuera de los muros de la etiqueta y del dinero, había un espacio para ser pequeña sin sentir vergüenza. Y esa intuición la mantenía erguida. La noche previa a la gala trajo una tormenta leve de expectativas. El personal hizo prácticas, se repasaron listas y se repitió la palabra discreción como un mantra. Hannah guardó la chaqueta que había encontrado, la lana oscura que olía a otra vida, en un rincón donde no molestara. No sabría decir por qué lo hizo. Tal vez por superstición. Tal vez por ese instinto de proteger pequeñas pertenencias que no eran suyas. Ryan, esa misma noche, revisó los detalles de su discurso y dejó que Marcus se encargara de los últimos asuntos. En un mensaje breve, Marcus le informaría sobre el envío de los invitados y sobre la posible intervención mediática de algunos de ellos. Ryan lo leyó y apretó el pulgar sobre la pantalla con una precisión que le dictaba que debía ser cauteloso. Afuera, las luces de la ciudad se mezclaban con la nieve, dando a todo una apariencia más limpia, como si la plata cubriera las imperfecciones. Dentro del hotel, las maneras seguían siendo lo que siempre fueron, máscaras explorando la posibilidad de encontrar verdad en el sitio donde las apariencias reinan. Hannah, con su torpeza honorable, se preparó para una noche en la que su presencia sería pequeña pero visible. Nunca pensó que la gala pudiera cambiar la dirección de su vida. Sin embargo, en el aire, algo comenzaba a moverse. Una corriente que, si se hacía con cuidado, podía llevarla a lugares que no supo imaginar cuando apretó su primera aguja de costura. Si esta historia te está atrapando, comenta desde qué ciudad nos ves. Esa intervención, breve y casi banal, fue como una puntada que cerraba un bloque y abría otro, porque la mañana de la gala llegó con un brillo distinto. Mesas cubiertas con manteles impecables, copas que reflejaban las luces y un equipo que practicó sonrisas hasta que éstas parecieron naturales. Las 7 mujeres de élite se movían como si el hotel fuera su escenario personal. Se probaban la responsabilidad de ocupar espacio con esa facilidad que confiere la práctica. Vanessa arreglaba un mechón de pelo y enviaba un mensaje con la precisión de quien orquesta percepciones. Hannah pasó la tarde en la parte trasera del evento, donde las luces no llegaban con tanta intensidad. Ayudó a colocar sillas, ató moños y se aseguró de que las tarjetas de mesa estuvieran alineadas. Su trabajo estaba lejos del centro, pero era esencial. Sin manos que mantuvieran la maquinaria, la gala sería una serie de intenciones mal ensambladas. En el cuarto de utilería, encontró a Melissa con una aguja en la mano, cosiendo un descosido de último minuto con la concentración de una cirujana. Melissa le lanzó una mirada que decía, «Mantén la calma», y le pasó un clip con sus dedos como quien entrega un amuleto. En un descanso, Hannah salió al patio trasero del hotel. La nieve crujió bajo sus botas,
y el frío le sacó color a las mejillas. Silenciosa, se apoyó en la baranda y miró la ciudad. Pensó en su madre, en la promesa de Unín, en las palabras de Mrs. Martínez, en la manera en que Ryan había pronunciado su nombre como si hubiera hecho una pausa para leerlo mejor. No era una epifanía ni una declaración. Era un momento de silencio que ocupaba con intención. Quizá no buscaba ser querida por un hombre rico. Solo deseaba que su trabajo y su sueño fueran vistos por quien tuviera ojos para verlos. La gala comenzó con la misma coreografía que tantas otras. Aplausos calculados, discursos, brindis. La presencia de las 7 no pasó desapercibida. El grupo abría y cerraba espacios, marcando con su sola presencia una jerarquía de preferencia. Vanessa se movió como si el hotel fuera su tablero personal, y su ojo encontró a Ryan con la precisión de quien localiza una pieza clave. En un gesto público, planificado o impulsivo, Vanessa se aproximó a saludarlo, y la audiencia notó el intercambio. Ryan, obligado a estar en el centro por instinto social, sonrió con la distancia que le dictaba la costumbre. Por primera vez, sin embargo, la mirada hacia Hannah se volvió casi un acto reflejo. La vio conversando con Melissa, con un delantal que se había manchado de confeti por accidente, y con la misma suavidad con la que ella había recogido la taza de café días atrás. La diferencia era abrumadora. Las 7 representaban pulcritud, estrategia y una forma de querer que tenía precio. Hannah representaba trabajo sin maquillaje, y eso, en un lugar como la gala, brillaba por su ausencia. El primer chispazo ocurrió cuando una copa de champán, en un movimiento desafortunado, terminó derramándose sobre la falda de Hannah. No fue culpa suya. Había ido a ayudar con un arreglo de última hora, y una camarera que llevaba la bandeja resbaló. El líquido dorado trazó una línea sobre ella, y por un segundo, el ruido que lo rodeó fue el de un público que busca víctima o villana según la conveniencia del momento. Vanessa, con una teatralidad que no se permitía error, puso la mano en el pecho y fingió consternación, mientras una de las otras mujeres grababa el momento con el teléfono, discretamente, porque en Aspen nada sucedía sin que alguien lo guardara para después. Ryan, al ver la escena, hizo algo que rompía con sus protocolos. Se interpuso entre la multitud y Hannah con una palabra que fue más gesto que discurso. No la defendió con teatralidad de héroe, sino con la claridad de quien no tolera la humillación pública innecesaria. Le ofreció su chaqueta, la misma que Hannah había encontrado en el almacén días antes, aunque todavía ella no lo sabía, para cubrir la mancha, y su voz fue breve. «No te mereces esto». La sencillez de esa frase resonó más que todos los brindis. El público, hambriento de narrativas, percibió el gesto como algo digno de cámara. Un clic y otro, una fila de fotos que en minutos empezaría a desplazarse por los bucles digitales. Vanessa, que había orquestado sonrisas y apariencias, encontró en ese gesto algo que podía explotarse, la oportunidad de convertir la escena en una historia que favoreciera su objetivo. Si en la corte social hay relatos que se compran, la manera en que se cuenta un gesto lo transforma. Para algunos, Ryan era un caballero. Para otros, la historia que se narraría en los teléfonos sería distinta. En cuestión de instantes, la gala se dividió entre quienes aplaudían el gesto y quienes buscaban un detalle que la desautorizara. Entre el murmullo, el teléfono de alguien capturó un ángulo comprometedor. Una imagen en la que Hannah parecía aceptar la chaqueta con una expresión ambigua, como si hubiera sido sorpresiva y también bienvenida. Esa sola imagen no decía la verdad completa, pero en el circuito rápido de las redes, la verdad completa rara vez interesa. Las historias se simplifican en titulares. Hannah, empapada en sorpresa, no tuvo tiempo de reaccionar a la cámara. Su orgullo la empujó a levantarse y a sacar la chaqueta con la torpeza que ya le era familiar. La prenda le quedaba grande, y el olor del forro le recordó al abrigo que guardó en el almacén. No sabía que el mundo miraba con lupa. Solo sintió el calor de la lana, la cobertura temporal contra la mirada pública, y la mano de un hombre que la sostenía sin pedir nada a cambio. Ryan, en su pecho,
sintió esa mezcla de protección y de algo más antiguo, la necesidad de que nadie con poder use la humillación como moneda. En la sala, las 7 mujeres intercambiaron miradas calculadas. Vanessa esbozó una sonrisa que podría ser otra arma. La pieza que no habían previsto fue que la escena, capturada por un teléfono, tenía tantos interpretantes como personas en la sala. Algunos la verían como un rescate. Otros podrían moldearla a conveniencia. Aspen, como ciudad, aprendió rápido a convertir cualquier gesto en producto. La gala, por su parte, iba a ser el laboratorio perfecto. El ruido crecía. Personas señalaban, otros comentaban entre dientes, y uno de los miembros del equipo de PR empezó a moverse con la velocidad de quien intenta apagar un fuego con instrucciones crípticas. En la intimidad del gesto, la complicación digital se gestaba. Un rumor esparciéndose en forma de media verdad. Hannah sintió la mirada abrasadora de curiosos y el frío de la idea de volverse noticia sin querer. Ryan se dio cuenta, de pronto, de la fragilidad del acto. Algo que él interpretó como defensa podía convertirse en una historia que la dañara. La noche estaba lejos de terminar, pero la primera chispa ya había prendido. Un abrigo, una copa de champán, una cámara y 7 mujeres que, apenas comenzaba la escena, ya habían empezado a medir consecuencias. La gala, que debía ser un baile de luz, ahora tenía un nudo, la posibilidad de que la historia tomara rumbos impredecibles. Hannah, envuelta en la chaqueta de alguien cuyo nombre no conocía y con la vergüenza aún en la nuca, no imaginó cuánto iba a doler que una sola imagen la volviera objeto de juicio. La tormenta mediática todavía no había estallado. Lo único cierto era que la sala había cambiado de textura. Ryan, que había pretendido guardar distancia, sintió el impulso de sostener la mano de alguien hasta que el rumor se calmara. Pero no podía decidir por ella. En su pecho, la vieja lección le susurraba: no regalar confianza sin señales. Y en la mente de Hannah, el orgullo la empujaba a no aceptar limosnas de afecto. El equilibrio entre ambos quedaba en punto de tensión. Esa tensión era el puente hacia algo más grande, y en el hotel, entre luces y sábanas, nadie aún sabía cómo lo cruzarían. La noticia no tardó en prender como rastrojo en viento seco. En cuestión de minutos, la imagen de Ryan ofreciéndole la chaqueta a Hannah, un gesto que él consideró inmediato y natural, comenzó a multiplicarse con subtítulos que no pedían permiso. El millonario y la mesera anónima, romance o apuesta. ¿Otro intento de ascenso social? Los teléfonos no son espectadoras inocentes. Son jueces con memoria. Una captura desde un ángulo poco favorecedor se volvió titular, y, a partir de ahí, la historia tomó su propia vida. Hannah sintió primero la vibración del teléfono en su delantal. Melissa le lanzó el aparato por encima de la mesa de utilería con una mezcla de rabia y cuidado, como quien sostiene algo quebradizo. «Míralo tú, Brooksy», dijo con voz apretada. En la pantalla, los comentarios se multiplicaban, desde el apoyo que la envalentonaba hasta las insinuaciones que la desarmaban. Había quienes la defendían con el calor de la justicia y otros que la miraban con la frialdad de quien calcula su próximo chisme. En el perfil de algunos asistentes, la foto circulaba junto a leyendas que la pintaban como oportunista. No importaba la secuencia completa. La pieza que más se necesitaba para herir encontró su lugar. En el despacho reservado de Ryan, la bandeja de madera donde habían servido el vino aquella noche parecía ahora un objeto concreto de reflexión. Marcus entró con el ceño fruncido, el teléfono en una mano y una tableta en la otra. Había recopilado lo que el equipo de PR no había querido ver todavía: capturas, mensajes directos, clips. Pero también había algo que no cuadraba. Entre tanto ruido, Marcus notó una inconsistencia que le quemó la memoria. La foto principal, la que parecía incriminar a Hannah, tenía un metadato que no coincidía con la cámara del hotel. Además, una de las imágenes, la que los mostraba en el cuarto de almacenamiento la tarde anterior conversando, tenía una sombra que, según la cámara de seguridad, no podía existir. Ryan recibió los mensajes con la velocidad de quien ya ha sido golpeado antes por la maquinaria pública. En su pecho algo se tensó.
no por la exposición, esa ya le era habitual, sino por la mirada sobre Hannah. Había aprendido a desconfiar no de los gestos, sino de cómo los gestos se volvían mercancía en lugares donde la curaduría del deseo es negocio. Cuando Marcus pronunció la palabra plantado, con la calma exacta que exige un hallazgo incómodo, Ryan sintió que la balanza que había mantenido en su costado oscilaba peligrosamente. Mientras tanto, en las cocinas, Hannah intentaba respirar con el método que su madre le enseñó. Una inhalación larga, una salida corta. «No te quedes allí mirando el teléfono», le dijo Mrs. Martínez sin mirar la pantalla. Tenía los ojos estrechos de alguien que había visto historias romperse y recomponerse 100 veces. Hannah sintió el instinto de defenderse, pero antes que la palabra llegara, la avalancha digital había decidido por ella. Un cliente la miró de reojo. Un fotógrafo freelance dejó escapar una sonrisa. La chaqueta que aún tenía en el almacén, la misma que esa noche la había cubierto con la lana ajena, pesó en su memoria como una prueba inocente prestada por el destino. La presión en los mensajes le atravesó el orgullo como una ráfaga de viento. La idea de que su honestidad fuese reinterpretada como oportunismo la humilló de una manera que le dolió en lo profundo. No era solo la ciudad, eran voces que la redujeron a una etiqueta. Hannah, que había aprendido a pelear con facturas y horarios, no estaba preparada para lucha donde no había reglas claras. Y entonces decidió, antes de que el rumor terminara por escribirle un papel que ella no reconocía, renunciar. La renuncia no fue un acto de derrota, sino de defensa. Una línea que ella misma trazó para no quedar inmersa en una historia que otros contaban. Lo dejó todo en una nota breve, digna, sin lágrimas de víctima. Dejó también, en un gesto que fue más práctico que simbólico, su chaqueta, la de la lavandería, la que había encontrado, en el perchero donde solía dejar las cosas olvidadas. No miró atrás. Salió con la ligera bolsita donde guardaba su dinero y con la sensación de que, al irse, cerraba una puerta que alguien más quería usar para entrar a su vida. Las redes, por supuesto, explotaron. Programas de fin de tarde repitieron la secuencia con voces que apuntaban al blanco más fácil. Él se la llevó a su suite. Decían, ella busca ascenso social. Replicaban otros. La prensa local, ávida, convirtió un gesto de cuidado en un fenómeno. Melissa, en un arrebato de lealtad y rabia, fue a donde estaban los periodistas y trató de poner una voz distinta. Explicó que Hannah había sido contratada como intern y que el gesto de Ryan había sido para protegerla, que la muchacha había trabajado horas y horas para ahorrar, que tenía un sueño de IN. Sus palabras resonaron entre quienes tenían oídos para escuchar verdades más complejas. Pero el circuito digital no se alimenta de matices, come titulares. Ryan vio la renuncia en el correo cuando aún estaba en la torre. Sintió esa punzada que obliga a actuar antes de pensar muchas veces. Un remolino de culpa, de furia y de ganas de enmendar. Recordó la medida de distancia que había impuesto a su vida para protegerse y se reprochó no haberle dado a Hannah herramientas más sólidas para resistir un vendaval que él, por su historia, conocía bien. No habló inmediatamente con ella. Le pareció necesario, en primer lugar, entender qué había pasado y a quién había beneficiado realmente la narrativa. Marcus fue directo a la fuente. Reunió el material, los clips de la gala, los metadatos, los mensajes entre asistentes y las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel. Al cruzar horarios y movimientos, encontró una anomalía clara. Una de las fotografías más comprometedoras, la que pretendía mostrar a Hannah como receptiva y calculadora, no había sido tomada por ningún dispositivo institucional del hotel. En su lugar, un aparato pequeño, tipo burner phone, había sido localizado en la zona de camerinos y luego retirado. Había compras, un recibo en una boutique cercana de entrega rápida, una tarjeta usado para comprar un teléfono prepagado a nombre de Elena S., con una dirección que no existía. Elena, uno de los nombres del círculo de las 7 que habían llegado la primera noche. El hallazgo puso en marcha un circuito de causalidades. Marcus, paciente, rastreó una serie de llamadas y un intercambio monetario desde una cuenta de gastos del grupo de Vanessa hacia un tercero.
un servicio de evento, que en la práctica era un intermediario para arreglos discretos. Las cámaras de la boutique no eran muy nítidas, pero alcanzaban para distinguir a la mujer con el abrigo de Vanessa entrando y saliendo con alguien que parecía llevar una funda pequeña. Había, además, un ticket de una cafetería donde, según las imágenes, Vanessa y una de sus compañeras se habían detenido 20 minutos antes de la gala. Eran hilos que conectaban puntos: compra del burner, presencia en la zona, pago a un operador. Marcus no necesitó pruebas forenses complejas para ver la intención. La constelación de evidencias hablaba con claridad. Fue a hablar con Ryan. Le mostró los archivos, los recibos, la coincidencia de horarios, los mensajes y la transferencia. Ryan, que había defendido instintivamente a Hannah en la gala, sintió la rabia crecer. Era esa mezcla de traición pública con la certeza de que alguien había decidido manipular no solo su imagen, sino la vida de otra persona para obtener ventaja. Llamó a Vanessa. La conversación fue tensa, con respeto medido, con cortes que escondían palabras que no se dijeron. Vanessa no negó haber comprado servicios para gestionar cierta narrativa. Dijo que eran medidas de protección, que en el ecosistema donde se movían ella simplemente neutralizaba riesgos. Ryan escuchó una lógica que le sonó propia y la rechazó. No fue una discusión ruidosa. Fue una separación con estilo, el tipo que se firma con un apretón de manos pero que deja heridas visibles. Ryan canceló acuerdos, cortó lazos y con discreción y sin estridencias fue bajando del pedestal a quienes lo orbitaban para su propio provecho. Pero los gestos se realizan en público. Si la defensa de Ryan en la gala había sido un acto que podía leerse de miles de maneras, su retractación pública necesitaba ser clara y medible. No valdría un simple tuit apagado por el algoritmo. Había que reparar reputaciones. Marcus sugirió una entrada clara, una explicación con documentos, sin aspavientos, mostrar la cadena de pagos, exponer los metadatos y pedir transparencia. Ryan accedió. No por imagen, sino por responsabilidad. Había dejado que la maquinaria actuara, y eso, incluso sin intención, había afectado a una persona que no pedía más que trabajar. Mientras Ryan trabajaba en desenmarañar la madeja técnica del asunto, Hannah ya había tomado distancia física y emocional. Se fue a la casa de su madre, a unas horas de Aspen, donde la nieve parece tener un ritmo diferente. Allí, entre el olor a guisos y la luz templada del hogar, sus pensamientos fueron un campo de preguntas. Había renunciado porque quería proteger su proyecto. Había huido porque no deseaba ser la nota de cierre en una cadena de noticias. La vida real, esa de facturas y tejas por arreglar, le pedía pragmatismo. Su madre la recibió con la calma de quien ha levantado una casa con manos propias. Le ofreció sopa y silencio cuando ella necesitó pedacitos de soledad. Ryan apareció en los mensajes de texto como uno más de los problemas por resolver. Envió un mensaje cortés, luego otro, hasta que el tono se volvió directo. «Necesito conversar». Hannah no contestó. No era el momento para discursos. Había aprendido a no dejar que su corazón se las arreglara solo, y ahora su orgullo le pedía señales de integridad, no de velocidad. El amor de Ryan no podía ser un cheque en blanco, ni ella quería que lo fuera. La noticia de la investigación, con detalles controlados por el equipo de Marcus, fue un golpe de aire fresco. Personajes que antes habían comprado páginas en revistas, ahora se encontraban con la posibilidad de que sus propias maquinaciones fueran mostradas. Vanessa comenzó a sentir la aridez que deja el poder cuando se le cuestiona la moral. No hubo una caída estruendosa, pero sí una serie de cancelaciones, eventos donde estaba invitada, colaboraciones que se enfriaron, fotos que ya nadie reposteara. El público, que había saboreado la historia fácil, ahora tenía frente a sí la posibilidad de matices. Sin embargo, la reparación más importante no era externa. Hannah necesitaba señales de verdad. Necesitaba que Ryan hiciera algo concreto, no por la cámara, sino por ella. Y Ryan, por su parte, había aprendido que las buenas intenciones no bastaban. Había que pedir perdón y, sobre todo, restaurar. Marcus encontró la prueba definitiva en un movimiento que combinó paciencia y arrogancia de su lado,
revisando archivos de los proveedores, halló un recibo con una referencia que empalmaba con una transferencia desde la cuenta de Vanessa a un intermediario. Esa transferencia tenía la descripción Gestión de imagen, Evento Aspen. El nombre del proveedor llevaba a una empresa que, en apariencia, ofrecía fotografía y cobertura mediática, pero en el interior subcontrataba a fotógrafos por horas para acciones discretas. El vínculo era claro. Con ello, Ryan pudo obtener una declaración pública pidiendo disculpas, explicando la manipulación y ofreciendo la evidencia. No fue un acto de soberbia. Fue reconocer que su nombre había servido de vehículo para un daño tangible a otra persona. Aún así, la duda se había sembrado. Hannah, desde la casa de su madre, vio en la televisión la explicación de Ryan. La voz de él, seria, dada a las pausas correctas, contenía la humildad que necesita una disculpa verdadera. Dijo que se equivocó al no protegerla antes, que su gesto en la gala era solo eso, y que había contratado a su equipo para investigar. No hizo show de persecución, sino que describió, con datos, cómo se había detectado la cadena de pagos que apuntaba a la intervención de terceros. Solicitó perdón en público y anunció que retiraba todo tipo de simulación y relaciones que atentaran contra la dignidad ajena. Hubo un matiz que convenció a quienes buscaban algo más que palabras. Ryan anunció que daría una donación a una organización local que apoyaba emprendimientos femeninos en la montaña. No para comprar paz mediática, sino para reparar indirectamente el daño causado a la confianza pública respecto a las oportunidades reales para mujeres con proyectos. No fue la donación lo que movió a Hannah, fue la siguiente decisión. Ryan no pidió que ella regresara. Envió, por intermedio de Mrs. Martínez y de Melissa, una carta con una invitación clara. Quería verla, sin cámaras, sin testigos, sin público, para escucharla y, si era posible, proponer un arreglo que no la convirtiera en imagen decorativa. También dejó claro algo que le había costado aprender. Si quería apoyar su proyecto, lo haría como socio silencioso y respetando la autonomía de Hannah. No se imponería ni controlaría decisiones. Quería ser parte de la solución, no la solución en sí. La decisión para Hannah no fue un salto. Primero, consultó con su madre. Luego, habló con Melissa. No buscó a Ryan por orgullo o por dolor de ego. Buscó la posibilidad de que las palabras de él se transformaran en acciones concretas. Aceptó la cita, con condiciones. Serían en un café neutral, sin cámaras, sin testigos de prensa. La cita fue breve y contenida. Ryan llegó sin guardaespaldas, con las manos abiertas y con la sinceridad que solo el arrepentimiento bien trabajado puede producir. Le explicó lo hallado, le mostró pruebas y le presentó una propuesta detallada sobre cómo podría ayudar al proyecto de Lynn. Inversión como socio menor, con contrato que dejara en manos de Hannah la toma final de decisiones, asesoría contable y un plan de negocio realista. Además pidió perdón por no haberla protegido lo suficiente y prometió medidas públicas de retractación. Hannah, que entendía los caminos del dinero tanto como sus peligros, escuchó. Hizo preguntas técnicas, mostró desconfianza profesional, pidió garantías. No aceptó dinero a ciegas. Quería una relación de respeto, no una compra. Ryan respondió con documentación, abogados y propuestas concretas. Ser socio silencioso, contrato público que limitaría su injerencia en decisiones operativas, y la creación de una junta asesora con personas del pueblo para garantizar transparencia. Fue un proceso de negociación más que de romanticismo. Ellos construyeron un plan con la sencillez de quienes saben que el amor, si existe, debe caminar sobre bases firmes. Aun cuando la negociación avanzaba, la fama seguía buscando su presa. Vanessa, aunque ya afectada, no desapareció sin dejar rastro. Hizo intentos de restaurar su imagen en redes, con disculpas medidas y con relatos que la ponían a ella como víctima de interpretaciones. Pero las pruebas eran claras. Ryan, que ahora tenía algo más que un impulso, decidió que la reparación pública debía ir acompañada de consecuencias. Exigió, y obtuvo, a Vanessa que se apartara de los eventos públicos relacionados con su fundación y que aceptara una investigación interna con el hotel para depurar casos de manipulación,
No hubo escenificación. Hubo acciones administrativas y, en la práctica, la caída de algunas de las puertas que antes se le abrían sin resistencia. Para Hannah, ver que Vanessa tenía que responder fue una forma de justicia que no buscaba espectáculo, sino límites. La tensión más explosiva aún estaba por llegar. La reacción final de la ciudad. En un primer momento, había quienes pretendían que la pelea fuera una comedia social, pero con el paso de las semanas y con la exposición de los hechos, la narrativa se transformó. Algunos medios locales, avergonzados por su leve y rápida sed de espectáculo, publicaron rectificaciones y piezas más largas sobre la vida de Hannah, sobre su proyecto y sobre cómo la manipulación había funcionado. Algunos columnistas, los mismos que habían lanzado puntas, escribieron piezas de mea culpa que, si bien no borraban los daños, al menos apuntaron a la necesidad de mayor cuidado al narrar la vida de otros. Cuando todo parecía asentarse, Hannah recibió una noticia más que inesperada. Había llegado una oferta para un pequeño local, subsidiado por la comunidad, para iniciar un proyecto piloto de hospedaje con formato Inn. Era una oportunidad real y modesta. No un palacio ni un negocio gigante, sino un lugar donde podría probar sus ideas. Marcus y Ryan estaban detrás de parte del plan de financiación y del asesoramiento. Hannah dudó. Había aprendido a desconfiar de los gestos grandes y a valorar los pasos medidos. Aceptó, con la condición de que el control del negocio quedara en la mano de ella y de su madre, y con la promesa de Ryan de ser únicamente soporte en la sombra. La vida diaria volvió a su curso con un ritmo distinto. Hannah trabajó en la reforma del pequeño local con su madre y con Melissa, quien se trasladó unos meses para ayudar con el servicio y la operación, desempeñando un papel que era más amistad que empleo. Había errores, costos que se disparaban, permisos que tardaban, noches sin dormir, pero había también orgullo y la sensación de que cada decisión era suya. Ryan, por su parte, se mostró presente en detalles modestos. Aprobó facturas, envió a un arquitecto para revisar la estructura, pero dejó que Hannah dirigiera la estética. Cuando la gente del pueblo vio que la relación se basaba en acuerdos y no en chequeos de estatus, las historias cambiaron. El invierno siguiente fue de trabajo durante el día y conversaciones nocturnas que se volvieron habituales. Ryan y Hannah compartían cafés en el rincón del inn, en el que ya se podía otear una lámpara y un mantel, hechos con retales cosidos por ella. Hablaron de lo que ocurrió, sí, pero también de cosas banales. Qué semillas plantar en el jardín, qué música poner en las noches, cómo colgar las fotos de los huéspedes. La intimidad que construyeron fue doméstica y paciente, como quien construye un mueble con esmero. Hubo ternura en las cosas pequeñas, él aprendiendo a doblar manteles, ella aceptando que él supiera cuánto costaba reemplazar una ventana. No fue la pasión de las portadas, sino la compañía de los detalles sostenidos, la reconciliación íntima que ocurrió una noche de tormenta, la misma claridad que pedía la historia. No fue un acto de cinematográfica intensidad, sino una conversación en pijamas, en la casa de la madre de Hannah, con cajas de helado y una manta hecha jirones por el uso. Ryan la buscó en plena noche, con la sinceridad que se forja tras cometer errores y reconocerlos. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo disculpas con nombres, por no haberla protegido antes, por haber alimentado, a veces sin querer, la maquinaria que la había puesto en la boca de tantos. Hannah escuchó. Le habló de su orgullo, de su miedo a ser medida con criterios ajenos, de no querer que su vida fuera un accesorio de la de él. Ryan no se defendió. Explicó que había aprendido a no dar por sentado el impacto de su imagen y pidió la oportunidad de mostrar, con actos, que su intención no era poseerla, sino caminar junto a ella. No todos los gestos fueron públicos. Muchos se hicieron en contratos, en firmas, en reuniones con contadores. Ryan concretó su compromiso de forma tangible. Creó un fideicomiso con un acuerdo claro donde su inversión en el inn quedaba supeditada a la gestión de Hannah y su madre, con auditorías independientes y un voto consultivo, no decisorio. Además, implementó un plan de comunicaciones públicas donde, si en algún momento su figura era usada para otro montaje, se procedería a denunciar y a reparar públicamente.
eran medidas que pretendían transformar la fragilidad de la estatura pública en herramientas de protección. La ciudad, a su ritmo, fue aceptando la nueva versión de la historia. Y la vida de Hannah, con su inn pequeño y su lista de huéspedes felices, se volvió un ejemplo de que la dignidad se defiende con trabajo y con límites claros. Melissa se quedó como gerente de operaciones. Mrs. Martínez la visitaba en días de inauguración, y Marcus, que había demostrado más que prisa por proteger la verdad, siguió como puente entre los dos mundos. 6 meses después, en la clausura de la temporada navideña, otra gala, pero más pequeña y con un tono distinto, el lugar donde todo había comenzado, reunió a gente que ahora ya no buscaba titulares, sino certidumbres. No eran las mismas luces de antes. Las luces ahora iluminaban historias de esfuerzo. La ciudad, que había aprendido a mirar con más cuidado, convocó a sus vecinos y a algunos invitados de fuera para celebrar el final de la temporada. Entre las mesas, las 7 mujeres volvieron a estar presentes, ya no como unidad impenetrable, sino como conjunto con matices. Una de ellas, la influencer, se había convertido en defensora de causas locales después de la crítica pública. Otra había reducido su exposición. La inversora había cerrado algunos tratos con más cautela. Vanessa asistió, pero su lugar ya no era el mismo. Estaba presente, más como una sombra que como una fuerza. Ryan y Hannah llegaron de manera discreta. Él, con la chaqueta que había llevado tantas veces. Ella, con un vestido sencillo, con la costura de su vida visible y su aurora personal no oculta. La velada tuvo un momento de silencio cuando Ryan se paró frente a los presentes. No buscó espectáculo. Habló, con la voz que ya no permitía evasivas, sobre lo que había sucedido, sobre lo que había aprendido y sobre cómo un gesto puede ser robado y transformado en otra cosa. Habló también de Hannah con objetividad y admiración. Describió el trabajo, la honestidad y el coraje de una mujer que había decidido levantar algo propio, paso a paso. Y luego, con naturalidad y sin grandes aspavientos, sacó del bolsillo una cajita pequeña. No fue un acto para la prensa ni para el algoritmo. Fue para las personas presentes y, sobre todo, para Hannah. Se arrodilló. No por teatralidad, sino porque su decisión había sido pensada con la seriedad que merece un compromiso. Y le habló de un futuro compartido, no como una compra, sino como una construcción. Le pidió que fuera su compañera y su socia, que siguiera tomando las decisiones de Lynn y que, si quería, aceptara un camino conjunto. Los asistentes contuvieron la respiración. Algunos lloraron. Otros sonrieron con la precisión de la emoción que conoce su alcance. Hannah miró a su madre. Miró a Melissa, miró a Mrs. Martínez y luego miró a Ryan. No fue una aceptación inmediata por impulso, sino un sí calibrado. Incorporó en la respuesta la visión que había pedido desde el inicio: control, autonomía, transparencia. Dijo que sí, pero con condiciones: que la sociedad con Ryan incluyera garantías, que su nombre permaneciera como la cara visible de Lynn y que cualquier decisión mayor fuera consultada con la comunidad. Ryan aceptó. No fue la cerrazón de quien compra una vida. Fue la alianza de 2 personas que entendían que el amor también se construye al poner cercos para proteger la libertad del otro. La ovación no fue por la riqueza del gesto, sino por la honestidad con la que se dio. La ciudad, que había sido testigo de la caída y de la reparación, celebró otra cosa: la posibilidad de que las historias puedan cambiar, de que las heridas se curen con acciones y no con discursos. Con el paso del tiempo, el inn prosperó a medida de una ley que no estaba escrita: el trabajo sostenido. Venían huéspedes que apreciaban la calidez del lugar. Llegaban cartas de agradecimiento. Y en la repisa del recibidor, una pequeña placa con el nombre del inn lucía modesta y digna. Ryan y Hannah aprendieron a intercambiar roles con la naturalidad de las parejas que comparten no el peso del nombre, sino la responsabilidad del día a día. Marcus, por su parte, siguió siendo un soporte confidente. Melissa, la amiga que había seguido desde el primer error, fue la piedra angular en la operación diaria. Mrs. Martínez, la veterana, a veces aparecía para comprobar que la honestidad no se perdiera como regla. La historia de la chaqueta,
Esa prenda que al principio cubrió una mancha en gala, se convirtió en símbolo. No por el abrigo en sí, sino por lo que representaba. Un gesto pequeño que fue amplificado, manipulado y, finalmente, resignificado. Hannah colgó la prenda en un perchero de la entrada del inn como recordatorio. No porque quisiera conservar la humillación, sino porque, al transformarla, había aprendido a convertir heridas en lecciones. La fama no desapareció por completo. El mundo de Aspen siguió siendo un lugar lleno de prestidigitaciones sociales. Pero la narrativa cambió la clase de lecciones que se enseñaban. Se habló más de responsabilidad al narrar vidas ajenas, se valoró la transparencia en los acuerdos, y se puso en valor la capacidad de la comunidad para reparar. En una noche cualquiera, cuando la nieve volvía a cubrir los tejados y las luces del inn se filtraban por las ventanas, Hannah se sentaba a coser retazos junto a Ryan. Él la observaba con aquella mirada que había perdido en la juventud y que ahora ganaba con la paciencia. No había portadas, no había titulares a su alrededor, solo la calma de la vida que habían construido. A veces, sin pedirlo, repasaban la secuencia completa. Desde el primer tropiezo en el mostrador hasta la decisión de decir sí con condiciones. Lo revelaban todo en pequeñas confesiones que no necesitaban ser noticia. Si esta historia te llegó, si en algún momento te conmovió o te hizo pensar en lo que significa proteger la dignidad ajena, suscríbete y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos lees. Tu palabra también forma parte de cómo contamos el mundo.